Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que en realidad abarca mucho más de lo que el tema en sí trata de presentarnos. Y como nosotros al final de cada reflexión utilizamos el texto aquel que todavía hay mucha luz que necesitamos comprender, teniendo en cuenta lo que dijimos en la última reflexión, ¿verdad?, con respecto al hombre Jesucristo o Cristo Jesús, necesitamos entender y profundizar en esa luz, porque es fundamental. Por eso Cristo todavía no ha terminado su obra en el lugar santísimo, por eso no hay una última generación, porque el hombre ha sido engañado, ¿verdad? Por eso el tema de hoy está titulado Infidelidad disfrazada, así está en origen. Enseguida veremos de qué trata este tema y qué significa infidelidad disfrazada. Para proporcionar mayor profundidad, mayor luz, ampliar, ¿verdad?, esta realidad, y teniendo en cuenta lo que os dije antes, la última reflexión, y que necesitamos entender realidades, porque si no, nunca va a haber aunque sí que la habrá, pero tiene que haber una última generación que comprenda estas realidades. Sin la comprensión de estas realidades, difícilmente puede haber una última generación. Y el engaño es tan profundo y tan disfrazado que es difícil. Podría decir que, y lo vamos a ver enseguida, ¿verdad?, a través de la reflexión, podría decir que no hay tema en donde el enemigo de Dios no nos haya engañado. No hay tema. Por eso, infidelidad disfrazada, y para que podamos entender profundidades, vamos a ir a lo escrito y vamos a tratar de entender qué es lo que nos trata de hablar. Y voy siguiendo lo de la reflexión anterior, el inicio de la reflexión anterior en cuanto al hombre Jesucristo. Y fijaos lo que nos dice justamente la introducción del libro Deseado de todas las gentes, que habla del hombre Jesucristo, ¿verdad? Y fijaos lo que dice. En vano procuran los hombres satisfacer este deseo con los placeres, las riquezas, la comodidad, la fama o el poder. Los que tratan de hacerlo descubren que estas cosas hartan los sentidos. Es decir, tú puedes tenerlo todo, pero llega un momento que te das cuenta que te falta algo muchísimo más profundo. Dice, pero dejan al alma tan vacía y desconforme como antes de tenerlo todo, ¿verdad? Por eso vemos, en muchas ocasiones vemos en Hollywood, mucha gente que hace muchas tonterías y que el hombre corriente y normal dice, pero ¿por qué hace esas cosas? Si no le falta nada, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice, porque aquí es donde necesitamos entender profundidades que mucha gente no entiende. Tengo que agradecer mucho a los hermanos que han compartido y comparten los vídeos, ¿verdad? Hay un crecimiento importante teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿verdad? No es que sea ningún disparate, pero sí hay un crecimiento y que comparten estos materiales, pero al mismo tiempo hay mucha gente que sí comprende o al menos trata de entender. Luego hay mucha otra gente que no sabe qué creer, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a potenciar con lo escrito está, con el Evangelio, lo que dijimos, ¿verdad? Ya sé que no es fácil comprender, pero necesitamos entender las dos naturalezas de Cristo, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. Dice, es el designio de Dios que este anhelo del corazón humano guíe hacia el único que es capaz de satisfacerlo.
es decir, es el designio de Dios del Padre, que este anhelo del corazón humano guíe hacia el único que es capaz de satisfacerlo. Y ahí es donde necesitamos entender quién es el hombre Jesucristo. Dice, es un deseo de ese ser capaz de guiar a él la plenitud y el cumplimiento de ese deseo. Es decir, que en nosotros hay un deseo, más allá de tenerlo todo. Cuando lo tienes todo, te das cuenta que aún te falta algo. ¿Y quién es este algo? ¿O qué es este algo? ¿Qué lo entrecomillo? ¿Quién es ese algo? Ese deseo de ese ser. La gloria de Dios perdida en Adán, la naturaleza divina de Cristo y del Padre. Pero especialmente de Cristo, porque fijaos lo que dijo. Es el designio de Dios, y ahora profundizaremos precisamente en este asunto, que este anhelo del corazón humano guíe hacia el único que es capaz de satisfacerlo. ¿Por qué es el único? Porque Él es el... De su espíritu se puso en todos nosotros. De su espíritu. Y ahora lo entendremos, y esto lo dice el Padre. Es el designio del Padre señalar al único que es capaz de satisfacer ese deseo, ese algo que nos falta. ¿Y qué nos falta? Ese soplo de vida, esa naturaleza divina de Cristo, ¿verdad? Dice, esa plenitud se halla en Jesucristo, el Hijo del Dios eterno. Porque plugó al Padre, porque fue la voluntad del Padre, dice, que la plenitud de todo residiese en Él. ¿Y qué es lo que trata de resaltar aquí? Porque aquí nos habla del hombre, Jesucristo. Y dice, porque plugó al Padre, porque fue el deseo del Padre, que la plenitud de todo, ¿qué es la plenitud de todo? ¿De qué se despojó Cristo cuando vino a la tierra y se convirtió en el hombre Jesucristo? ¿Verdad? ¿De qué se despojó? De su naturaleza divina. ¿Quién era él antes? Cristo, el Hijo de Dios, uno igual a Dios. La plenitud de la divinidad, ¿verdad? Él siendo uno con el Padre. Pero cuando se despoja de esta divinidad y viene a la tierra, se convierte en Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él nunca se separó del Padre. Lo único que hizo fue rebajar su naturaleza a nuestro nivel. Pero, porque plugó al Padre, que la plenitud de todo, la plenitud de la divinidad, su naturaleza divina, por eso pone Jesús, Cristo, la naturaleza divina, es después del hombre. ¿Qué es lo que quiere resaltar? Que Él ahora es un hombre. Jesús y Cristo, la naturaleza divina de la cual se despojada, es puesta en este hombre porque la plenitud de todo, la plenitud de la divinidad, ¿verdad?, residiese en Él. Y ese espíritu, ese es el espíritu del Padre y de Cristo. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina, el Padre y Cristo son una en naturaleza, nunca se separan. Por eso el hombre Jesucristo, cuando viene a la tierra, viene con esa naturaleza divina porque Él nunca se separó voluntariamente del Padre, ¿verdad? Por lo tanto, el hombre Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ese es el problema que nosotros necesitamos conocer, a este Hijo de Dios. Y está estrictamente ligado con la infidelidad disfrazada, porque nosotros necesitamos entender por qué Cristo o Jesucristo no puede terminar la obra del lugar santísimo. Porque necesita un pueblo que entienda precisamente este asunto.
precisamente este asunto. ¿Y por qué no lo entendemos? Buena pregunta. Buenísima pregunta. ¿Verdad? Dice, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Habita. Él ya no es uno igual a Dios. En él habita, en el hombre, Jesucristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, esa naturaleza divina de la cual se despoja, que es una con el Padre, viene siendo el Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Por eso vemos en el lugar santo el candelabro con 7 brazos, 7 espíritus. Porque necesitamos entender cómo se manifiesta la divinidad. Y se manifiesta a través del Espíritu, que es este Espíritu del cual se despoja Cristo, uno igual a Dios, y al venir en la tierra, en el hombre, Jesús, se coloca esa plenitud de la divinidad, que es el Espíritu del Padre y de Cristo, siendo una desde la eternidad. Y van siendo una también, porque encontramos en las 500 reflexiones, donde nos decía en alguna ocasión, que el Padre adoptó la naturaleza humana en sí mismo. ¿Qué es lo que trataba de decir? Adoptó a Jesucristo en la divinidad y colocó al hombre Jesucristo con la naturaleza humana, divino-humana, ¿verdad? Para que lo entendamos, o humano-divina, Jesucristo, ¿verdad? El orden no es casualidad, en el trono de Dios. Y necesitamos entender esto, profundizaremos, ¿verdad? Pero quiero que entendamos, queridos, porque esto tiene que preparar la última generación. Cristo, nuestra justicia. Y eso es lo que necesitamos entender, y eso es lo que trato de explicaros, profundizando. Que no es fácil, ya lo sé. Preguntémonos por qué, ¿verdad? Pero que está escrito, y yo no os cuento historias. Trato de explicaros lo que está escrito. Nada más. ¿Verdad? Porque plugó al Padre que la plenitud de todo residiese en él, en el hombre Jesucristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y es también verdad que vosotros estáis completos en él. ¿Por qué dice esto? Porque en el hombre Adán, cuando pecó, separó a toda la humanidad de Dios. Pero en el hombre Jesucristo, el segundo Adán, cuando venció en nombre de toda la humanidad. Ahora, falta algo. Que la humanidad le elija a él. Que le conozcan. ¿Quién es el hombre? Jesucristo. Y que no haya una infidelidad disfrazada y que diga, el Padre es un Dios en sí mismo, Cristo es un Dios en sí mismo, el Espíritu Santo es un Dios en sí mismo, y esa Trinidad son una infidelidad disfrazada, y esta es la divinidad. ¿Qué engaño más profundo? Ahora podemos entender de por qué el hombre Jesucristo no puede terminar la obra celestial. Porque el supuesto pueblo que está en la tierra está en infidelidad disfrazada. No le adora a él. No le conoce a él. ¿Verdad? Fijaos. Texto de Efesios 3, versículos 10 y 11. Fijaos lo que dice. Para que la multiforme sabiduría de Dios, multiforme dice, multiforme, el candelabro, los 7 espíritus, la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer, a unirse a Él, ¿verdad? A conocer por medio de la Iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Ups. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los seres celestiales, ¿verdad? Pero, ¿por qué a los seres celestiales? ¿Desconocen esta realidad? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Porque ellos mismos también necesitan entender al hombre Jesucristo para poder adorarlo, aceptarlo como el Hijo de Dios, necesitan conocerlo. ¿Y cómo lo van a conocer? A través de la iglesia de aquí de la tierra, ¿verdad? Pero si la iglesia está en una infidelidad disfrazada, ¿qué conocerán? Estas son profundidades tremendas, mis queridos hermanos, que necesitamos entender. Los ojos de toda la creación de Dios, sea la que sea, están centrados aquí, en la tierra, queridos, porque necesitan entender la multiforme sabiduría de Dios manifestada ¿en quién? En el hombre Jesucristo. Y a todos los que aceptan, conocen al hombre Jesucristo, Cristo, el Espíritu Santo, la naturaleza divina, la gloria de Dios, se tiene que ver reflejada en mí y en ti. Pero ¿por qué no ocurre esto? Porque no conocemos la multiforme sabiduría de Dios manifestada en el hombre Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, por medio de la iglesia, los principados potestades en los lugares celestiales, atentos, conforme al propósito eterno que hizo. ¿Cuál dijimos nosotros que era el propósito eterno? Que Él habita en todo ser creado, desde serafín hasta el hombre. ¿Y quién es Jesús? Un hombre, conforme al propósito eterno que Él habita en todo ser. Jesús no es creado, ¿verdad? Es un ser humano, pero no es creado. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Empezamos a profundizar, ¿verdad? Empezamos a entender realidades. Pero ¿por qué desconocemos a este Jesucristo? O a este Cristo Jesús. Porque aquí pone Cristo Jesús, ¿por qué? Porque Él es vencedor. Aquí nos lo presenta como el vencedor, ¿verdad? Y vamos a ir al texto que nos explica claramente quién es Jesucristo, qué representa Él, desde la eternidad hasta la eternidad. Fijaos lo que dice. Lo estudiamos en el primer capítulo de este libro que estamos estudiando ahora, ¿verdad? Espíritu y Profecía. Dice, el gran creador reunió a las huestes celestiales para conferir en presencia de todos los ángeles un honor especial a su Hijo. Un honor especial a su Hijo. Es decir, sale ante todo el universo y les dejan claro quién es su Hijo y qué representa. Y dice, el Hijo estaba sentado en el trono con el Padre. El Hijo estaba sentado en el trono con el Padre. La mesa de los panes, el lugar santo, 2 coronas y 2 filas de panes, ¿verdad? Cada 6.
representando al hombre, su autoridad sobre nosotros, sobre quién reina, ¿verdad? En este caso explicándole al hombre, ¿verdad? Y dice, y la multitud celestial de ángeles santos estaba reunida alrededor de ellos. El Padre hizo saber entonces que estaba ordenado por él mismo que Cristo, uno igual a Dios, Cristo igual a Dios, en naturaleza, en plenitud, uno igual al Padre, ¿verdad? Su Hijo fuera igual a Él, en todo. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿La ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué trata de explicarnos la ley? ¿Cuál es el carácter de Dios? Entonces, su Hijo fuera igual a Él en todo, sin distinción, y dice, de modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, estuviera presente la ley, la autoridad, el gobierno de Dios. Dice, era como su propia presencia. ¿Qué es lo que trata de decir aquí? Adoración total y absoluta. Es decir, el Padre somete toda la creación a Cristo. ¿Y qué es lo que hace Cristo después? Cuando esta tierra, después de la boda del Cordero, será unida al reino de Dios y el hombre al Padre, somete todo al Padre. ¿Entendéis la profundidad de lo que trata de explicarnos a nosotros y a toda la creación de Dios? Su Hijo fuera igual a Él, de modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, sea en el cielo, sea en la tierra, el hombre Jesucristo era como su propia presencia. La palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. En Sinaí, ¿con quién habla Moisés? Con Cristo. ¿Y qué les presenta Cristo? Las tablas de la ley, más profundamente. El carácter del Padre, la autoridad del Padre, el gobierno de Dios. ¿Le presenta a quién? Al hombre. Pero primero fue el Padre el que puso toda la autoridad en su Hijo. ¿Qué es lo que hace el Hijo? Glorifica al Padre. Nos da las tablas de la ley. Más profundamente, nos presenta quién es el Padre, cuál es su carácter. ¿Y por qué hace esto? Porque estamos en medio de la controversia. Hubo alguien en Edén que trató de demostrar que el carácter del Padre, la ley, su autoridad, su gobierno, no son buenas, que nos está engañando. ¿Qué hace Cristo en Sinaí? Glorifica el carácter del Padre. Y en su venida, ¿cuál fue la obra de Cristo, de Jesucristo? Glorificó el carácter de Dios. ¿Es su obra igual de siempre? ¿Os dais cuenta? Tanto en Sinaí, bueno, podríamos decir, desde el Edén el hombre peca y Cristo se ofrece. ¿Qué trata de explicar? ¿Cuál es el carácter del Padre? Él vino a rescatarnos. Se ofreció a su Hijo para rescatarnos. ¿Qué trata de explicarnos con esto? ¿Cuál es su carácter? Amor y justicia. Porque nosotros somos víctimas colaterales. Nosotros sí hemos sido engañados. Por eso Él sale a nuestro rescate. En Sinaí, ya lo hemos comentado, ¿qué trata de representar a través de las tablas de la ley? ¿Cuál es el carácter del Padre? Amor,
y justicia, representado por los 10 principios. En la venida de Cristo, el Cordero que paga el precio por el pecado, prometido desde Edén, uno igual a Dios se convierte en uno igual al hombre, y el hombre, Jesucristo, se va hasta la cruz y muere obedeciendo, demostrando que se puede obedecer siempre y cuando estemos conectados con el Padre. Y ahora pensemos, ¿qué ocurre en la boda del Cordero? Con la última generación. Será conectada con el Padre y a partir de aquel momento, por un lapso corto de tiempo, 40 días, 40 noches, 40 días, piensen, el desierto de la tentación, 40 días, Elías, 40 días, Moisés, 40 días, 40 años también, y al final del tiempo, que es un tipo, algún día tenemos que tratar este tema también, 40 días. La última generación, 44 años exactamente. 1844-1888. Y al final del tiempo ocurre la boda del Cordero, la venida silenciosa de Cristo en este templo. Estaremos aquí tiempo de angustia, 40 días, 40 noches literales, y vendrá la venida de Cristo. Esto es solo una interpretación que es más bien personal. Ya tocará que la veamos a través de lo escrito está, pero ahora mismo no nos vamos a meter en este asunto porque va a ser de dedicarle bastante tiempo, bastante reflexiones buscando muchos textos, ¿verdad? Pero a ver, los hay porque acabo de explicaros, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos entender qué ocurre y cuál es la obra de Cristo. Primero, glorificar el carácter de Dios, demostrar cuál es el verdadero carácter de Dios, salir de esta infidelidad disfrazada, comprender de por qué Cristo no puede terminar su obra en el lugar santísimo y qué representa Cristo. La presencia del Padre, la autoridad, la ley, el carácter. Su presencia es todo lo que necesitamos. Unidos a Cristo, luego nos presenta ante el Padre en la boda del Cordero, con un carácter semejante a Él. Dice, la palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre, antes, ahora y en la eternidad. Dice, a su Hijo lo había investido de autoridad para mandar a las huestes celestiales. ¿Estábamos nosotros entre ellas? Sí, hasta que dejamos de estar, ¿verdad? Dice, especialmente su Hijo debía obrar en unión con Él, no separado del Padre. Por eso vemos en la cruz, justo antes de morir, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre se separa de Él. No Cristo se separa de Él, sino el Padre se separa de Él, porque si no, no muere, ¿verdad? Dice, su Hijo debía obrar en unión con Él en la creación anticipada de la tierra y de todo ser viviente que debía existir sobre ella. Todavía el hombre no existía, ¿verdad? Dice, su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos. El Cordero desde la fundación del mundo. Su voluntad y sus propósitos. Por eso vemos que el hombre Jesucristo una y otra vez nos señala el carácter de Dios, la ley de Dios, su autoridad, su gobierno, como la única solución eterna. Y que Él es el mediador para esa vida eterna. Y por eso el Padre señala a Cristo y nos dice, Él es la solución para vosotros si queréis estar unidos a mí. Y eso es lo que hace, después de toda la obra, Cristo somete toda la creación, incluida la tierra y el hombre, restaurado al Padre.
Su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos, pero no haría nada por sí solo. ¿Por qué? Pues que sería desobediencia. Sería desobedecer. Porque ¿de quién es la voluntad y sus propósitos? Su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos. Y salirse de esa voluntad y de esos propósitos sería desobedecer, pecar, separarse de Dios, del Padre. ¿Comprendéis? La voluntad del Padre se cumpliría en Él. Antes, ahora y en la eternidad. La voluntad del Padre se cumpliría en Él. Grandes palabras, una infinidad de profundidad. Porque esto no solamente los seres del cielo están mirando la obra de Cristo que revela el carácter del Padre, sino que nosotros mismos durante la eternidad exploraremos más y más y más en esta comprensión del amor y de la justicia que viene siendo el carácter, la ley, la autoridad, el gobierno de Dios. Y esa es la invitación que os hago, mis queridos hermanos. Despierten, dejen de estar en esta infidelidad disfrazada. Bien, volvamos a nuestro tema. Volví a poner de nuevo esto. Solo quise que profundicemos un poco más de lo que dijimos en la reflexión anterior, siempre con lo escrito está. Necesitamos profundizar, ¿verdad? Y ahora entremos en nuestro tema, infidelidad disfrazada, y veamos de qué infidelidad nos habla. Dice, perdón. Aquí es. El texto anterior lo leímos, pero no sé por qué lo repetí, no borré aquella imagen. Dice, entonces me trasladaron a la creación y me mostraron que la primera semana en la que Dios realizó la obra de la creación en 6 días y descansó en el séptimo, era como cualquier otra semana. El gran Dios, en sus días de creación y de descanso, midió el primer ciclo como muestra para las semanas sucesivas hasta el fin de los tiempos. Aquí deberíamos de quitarnos toda duda en cuanto a cómo se tiene que obedecer, guardar, adorar a Dios. El gran Dios, en sus días de creación y descanso, midió el primer ciclo como muestra para las semanas sucesivas hasta el fin de los tiempos. Y este ciclo nunca se ha roto. Digo esto porque hay una gran confusión hoy con respecto de cuál es el verdadero sábado. Dice, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Dios nos da las producciones de su obra o los resultados de su obra al final de cada día literal. Cada día fue considerado por él como una generación porque cada día generó o produjo alguna nueva porción de su obra. En el séptimo día de la primera semana, Dios descansó de su trabajo y luego bendijo el día de su descanso y lo apartó para el uso del hombre. Pregunta, ¿necesitaba Dios descansar? No. ¿Pero por qué lo hizo? Para el uso del hombre. Es decir, es una lección fundamental para el uso del hombre. ¿Por qué? Porque en el cuarto mandamiento nos revela quién es Dios, cuál es su autoridad. Y es allí donde el enemigo de Dios nos metió en un
otro engaño profundo. Y aquí quiero profundizar un poquito más, mis queridos hermanos, porque hay mucha gente que sí preserva el sábado como el séptimo día de Dios. Es decir, reconocen que el sábado es el séptimo día de la creación. Pero, ¿qué presentamos al inicio? ¿A qué Dios adoran? ¿Por qué Dios dice al principio del cuarto mandamiento, acuérdate? Acuérdate. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es tu Dios? Eso es lo que trata de decir. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu creador? ¿Cuáles son sus obras? ¿Y cuál es su autoridad? Y es justo lo que presentamos justo al inicio. No por casualidad presentamos esas cosas. Es una invitación a profundizar, mis queridos hermanos. Porque cuando hablo yo, pensáis que este hombre está diciendo disparates. Y por eso mi invitación es profundicen, queridos. Nosotros podemos guardar el sábado, pero piensen, la Odisea guarda el sábado, ¿correcto? ¿Y cuál es su Dios? ¿Por qué solamente un remanente pequeño será salvo? ¿Cuál es el Dios de la Odisea? Infidelidad disfrazada, igual que el sábado, porque no por nada Cristo se titula a sí mismo el Señor del sábado, el Dios de la creación, ¿verdad? Y nos señala cuál es su autoridad. Y nace una pregunta: ¿queremos vivir bajo su autoridad, en su reino, ser parte de su creación? ¿Queremos? Pues esto es una clave sumamente importante, queridos. Por eso, al final, solo habrá un pequeño remanente, porque no conocimos a este hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que está en el trono con el Padre. Dice, en el séptimo día de la primera semana Dios descansó de su trabajo y luego bendijo el día de su descanso y lo apartó para el uso del hombre. El ciclo semanal de 7 días literales, 6 para el trabajo y el séptimo para el descanso, que se ha conservado y transmitido a través de la historia bíblica, se originó en los grandes hechos de los primeros 7 días. Se ha conservado y transmitido. Por lo tanto, el sábado de hoy es el séptimo día de la creación. Dios se ha encargado de esto, eso es lo que trata de decir. Dios se ha encargado de conservar y transmitir este ciclo semanal desde la primera semana de la creación. Otra cosa es que no tenemos la fe suficiente para creerlo, pero Dios lo dice claramente, ¿verdad? Y dice, y fijaos aquí, espero que estéis muy atentos, porque hay muchas claves que ya os he dado, y ya vamos a entender, repasar, ¿verdad? Dice, cuando Dios pronunció su ley con voz audible desde el Sinaí, introdujo el sábado diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Pero qué quiere decir aquí? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. ¿Para qué? Apartar el sábado, ¿para qué? Para tener una conexión con tu Dios. Pero entonces aquí la clave es, ¿quién es mi Dios? ¿Verdad? ¿Quién es mi Dios? Y allí alguien
metió la mano de lleno, casi desde el primer siglo, en la doctrina de quién es Dios. Y nos dio la doctrina de la Trinidad, para que jamás entendamos: acuérdate del día de reposo, del séptimo día, para santificar, para ponerlo aparte, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Para encontrarte con tu Dios. ¿Pero quién es tu Dios? ¿Tres dioses coiguales, coeternos, que son un solo Dios? O sea, menudo disfrazo y menuda infidelidad. Porque acabo de explicaros quién está en el trono de Dios y quién es el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenéis obra que hacer, queridos. Tenéis obra que hacer. Luego declara definitivamente lo que se debe hacer en los 6 días y lo que no se debe hacer en el séptimo. Luego, al dar la razón para observar así la semana, les señala su ejemplo en los primeros 7 días del tiempo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día, por lo que el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó, con el propósito de que sea un momento de encuentro con Él, especial. Dice, esta razón y el enemigo de Dios nos ha quitado esto. A otros, porque les dice que el séptimo día es el domingo, y a los que guardan el sábado los ha engañado de quién es su Dios. Un Dios triuno coeterno. Es decir, dioses separados, individuales, pero que todos juntos son la divinidad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura, mis queridos hermanos! ¡Qué locura! Esta razón parece hermosa y forzosa cuando entendemos el registro de la creación como días literales. Los primeros 6 días de cada semana se le dan al hombre para que trabaje porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. El séptimo día Dios lo ha reservado como día de descanso en conmemoración de su descanso durante el mismo periodo de tiempo después de haber realizado la obra de la creación en 6 días. ¿Por qué lo hace Dios así? Porque es una lección objetiva, queridos. Nos señala y nos enseña cosas a través del séptimo día, del sábado. ¿Quién es Él? ¿Cuáles son sus obras? ¿Y cuál es su autoridad? Es su sello, ¿verdad? Dice, pero la suposición infiel de que los acontecimientos de la primera semana requirieron 7 vastos e indefinidos periodos para su realización, ataca directamente el fundamento del sábado del cuarto mandamiento. Hace indefinido y oscuro lo que Dios ha dejado muy claro. Es la peor clase de infidelidad. Y yo os digo que es una de ellas. Porque el tema de la divinidad, de la doctrina de la Trinidad, es otro engaño mayúsculo. ¿Verdad? Porque para muchos que profesan creer en el registro de la creación, es una infidelidad disfrazada. Igual que la doctrina de la divinidad. Una infidelidad disfrazada. ¿Por qué? Porque desconocemos quién es nuestro Dios. Acusa a Dios de ordenar a los hombres que observen la semana de 7 días literales en conmemoración de 7 periodos indefinidos, lo cual no se ajusta a sus tratos con los mortales y es una impugnación de su sabiduría. Pero nosotros ya vimos al principio. ¿Quién es la sabiduría
de Dios. Su espíritu en nosotros. Entonces vamos a leer la frase de nuevo. Es una impugnación de su sabiduría, una separación de su sabiduría. No le creemos. Nosotros tenemos otra teoría, ¿verdad? Los geólogos infieles afirman que el mundo es mucho más antiguo de lo que dice el registro bíblico. Rechazan el registro bíblico por aquellas cosas que para ellos son evidencias de la tierra misma de que el mundo ha existido decenas de miles de años. Y muchos de los que profesan creer en el registro bíblico no saben cómo explicar las cosas maravillosas que se encuentran en la tierra, con la opinión de que la semana de la creación fue solo de 7 días literales y que el mundo tiene ahora solo unos 6.000 años de edad. Estos, para librarse de las dificultades que les plantean los geólogos infieles, adoptan la opinión de que los 6 días de la creación fueron 6 vastos periodos indefinidos. Infidelidad disfrazada. No creemos a Dios. Nosotros tenemos otra teoría, ¿verdad? Y que el día de descanso de Dios fue otro periodo indefinido. Y así es como el enemigo pudo cambiar el sábado al domingo. ¿Qué más da? Igual es un día. Sí, es un día. ¿Pero es el mismo día? ¿O es otro día? Igual que en la doctrina de la Trinidad. Otro Dios. Infidelidad disfrazada. Lo estoy ligando esto, queridos, porque son dos llaves fundamentales y prueba final para el pueblo de Dios. Prueba final. Y que el día de descanso de Dios fue otro periodo indefinido, haciendo que el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios carezca de sentido. Y de este modo deje de señalar y apuntar quién es el creador, cuál es su obra y cuál es su autoridad, su gobierno, ¿verdad? Algunos reciben con entusiasmo esta posición porque destruye la fuerza del cuarto mandamiento y se sienten libres de sus exigencias sobre ellos, tienen ideas limitadas del tamaño de los hombres, animales y árboles antes del diluvio y de los grandes cambios que entonces se produjeron en la tierra. Dice, se encuentran huesos de hombres y animales en la tierra, en las montañas y en los valles, lo que demuestra que hombres y bestias mucho más grandes vivían antes en la tierra. Se me mostró que antes del diluvio existían animales muy grandes y poderosos que ahora no existen. A veces se encuentran instrumentos de guerra, también madera petrificada, debido a que los huesos de los seres humanos y de los animales encontrados en la tierra son mucho más grandes que los de los hombres y animales que ahora viven o que han existido durante muchas generaciones pasadas. Algunos concluyen que el mundo es más antiguo de lo que tenemos cualquier registro bíblico y que fue poblado mucho antes del registro de la creación por una raza de seres muy superiores en tamaño a los hombres que ahora están en la tierra. Y os he traído unas pocas imágenes para que veamos que esto es real. Un hombre de nuestra actualidad y un esqueleto de los que nos acaba de contar el mismo Dios. Otro, un hombre que está cavando y un otro esqueleto muchísimo más grande, ¿verdad? Un excavador, lo veis en la parte de arriba, y un esqueleto bastante más grande. Hay más imágenes, pero simplemente puse a muestra para que se vean, ¿verdad? Las podéis encontrar en Google, hay muchas páginas que hablan sobre esto. Por supuesto que hay teorías para aburrir, menos la que Dios nos cuenta, ¿verdad? Volvamos al texto. Me han mostrado que sin la historia bíblica, la geología no puede demostrar nada. Las reliquias encontradas en la tierra dan evidencia de un estado de cosas que difiere en muchos aspectos del presente.
Pero el tiempo de su existencia y el largo periodo en que estas cosas han estado en la tierra solo pueden ser entendidos por la historia de la Biblia, que no la creemos, ¿verdad? Dice, puede ser inocente conjeturar más allá de la historia bíblica si nuestras suposiciones no contradicen los hechos encontrados en las Sagradas Escrituras. Pero cuando los hombres abandonan la palabra de Dios en lo que respecta a la historia de la creación y tratan de explicar las obras creadoras de Dios sobre la base de principios naturales, se encuentran en un océano ilimitado de incertidumbre. Nunca ha revelado a los mortales cómo realizó Dios la obra de la creación en 6 días literales. Sus obras creativas son tan incomprensibles como su existencia. Y estas son cosas que les pertenecen a Dios. Quizás en la eternidad podríamos entender alguna cosita más, ¿verdad? Mientras tanto, fe, creer a Dios, nada más. Grande es el Señor y digno de gran alabanza, y su grandeza es inescrutable. Que hace cosas grandes inescrutables, sí, y maravillas sin número. Que haces cosas grandes inescrutables, maravillas sin número. Dios truena maravillosamente con su voz, grandes cosas hace que no podemos comprender. Dice, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios y sus caminos incomprensibles. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Solo hay uno: Cristo. O el hombre Jesucristo. La palabra de Dios es dada como una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. La palabra de Dios, que es la carne y la sangre, que es Cristo o Jesucristo, el Evangelio de la justicia. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu, de su Espíritu? Por el estudio de la palabra. Y es así como se convierte en una lámpara, lugar santo, 7 brazos, 7 espíritus. La palabra de Dios es como una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Los que dejan de lado su palabra y buscan por su propia filosofía ciega rastrear los maravillosos misterios de Jehová, tropezarán en las tinieblas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no se pueden encontrar? Falso. Los que dejan de lado su palabra y se inventan cosas. Pero su palabra revelan los misterios de Jehová. Hasta donde no son revelados, ¿verdad? Dice, se ha dado a los mortales una guía por la que pueden seguir el rastro de Jehová y de sus obras hasta donde les convenga. La inspiración, al darnos la historia del diluvio, ha explicado misterios maravillosos que la geología, independientemente de la inspiración, nunca podría. Simplemente tendrán teorías, pero nunca será la verdad la que es revelada, ¿verdad? Dice, la obra especial de Satanás ha sido inducir al hombre caído a rebelarse contra el gobierno de Dios, contra la ley, contra la palabra, contra el Espíritu. Y por eso, Cristo no puede terminar la obra del lugar santísimo, porque aquí en la tierra el hombre está en infidelidad disfrazada. Cree engañado que está progresando en conocer a Dios, cuando en realidad no puede ser más engañado, desconoce por completo quién es el verdadero Dios. ¿Verdad? Véase Doctrina de la Trinidad.
La obra especial de Satanás ha sido inducir al hombre caído a rebelarse contra el gobierno de Dios y ha tenido demasiado éxito en sus esfuerzos. Ha tratado de oscurecer el carácter de Dios, la ley de Dios, el carácter de Dios, que en sí misma es muy clara. Ha manifestado un aborrecimiento especial contra el cuarto precepto del Decálogo, porque define al Dios vivo, el hacedor de los cielos y de la tierra. Pero el hombre, en su mayoría, guarda el domingo y adora a un falso Dios. Ha manifestado un aborrecimiento especial contra el carácter de Dios, contra la ley de Dios, contra la autoridad de Dios. Los preceptos más claros de Jehová son rechazados para recibir fábulas infieles. Fábulas, no dice una. Aquí estamos hablando de una. Pero yo os trato de explicar la otra. Y no son las únicas. Para recibir fábulas infieles. Y de este modo, el hombre separado de Dios, pues no pueda volver de vuelta al reino. Y así es como Cristo no puede venir porque no tiene un pueblo, ¿verdad? Acuérdese de 1888, Cristo nuestra justicia. ¿Qué significaba esto? Pues no paramos de explicarlo. ¿Qué rechazaron? La boda del Cordero. Mientras Dios dice, todo está preparado, tenéis todo lo que necesitáis, toda la comprensión verdadera del Evangelio. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis obras? ¿Cuál es mi autoridad? ¿Cuál es mi carácter? Todo está preparado. Venid a la boda del Cordero. Y tenemos hasta una parábola que nos explica esto. ¿Y qué ocurre? Pues su pueblo tiene otro trabajo. Está muy ocupado. No tiene tiempo. ¿Y qué nos dice la parábola? Id, buscad a los que realmente quieran venir. Da igual para quién fue preparada. Que vengan el que quiera que venga, porque todo está preparado. ¿Qué le falta? Conocer a Dios, hacer una elección correcta. Pero tiene que ser la correcta. Como el mismo ladrón en la cruz. Y aunque pueda parecer fácil, piense que estás colgado en la cruz, que te falta poco para morir y que aceptas como tu Dios uno que muere a tu lado. ¿Es fácil? Profundicen más. Profundicen más. Que no es nada fácil. Con la mera pretensión el hombre se quedará sin excusa. Dios ha dado suficiente evidencia sobre la cual basar la fe si desea creer. En los últimos días, la tierra estará casi desprovista de la verdadera fe, de la verdadera comprensión del Evangelio, de la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Creía Jesús algún tipo de engaño? Sí. No hay nada de este mundo en mí, dijo Cristo. Con la mera pretensión, la palabra de Dios se considerará poco fiable, mientras que el razonamiento humano será recibido desde los púlpitos, congresos, lo que queramos. Con la mera pretensión, la palabra de Dios se considerará poco fiable, mientras que el razonamiento humano será recibido, aunque esté en oposición a los hechos de las Escrituras. Y aquí hay una pregunta que deja a la Odisea en una vergüenza total. ¿Pecamos hasta que Cristo viene? Esto revela
un desconocimiento absoluto del Evangelio. Y las iglesias, fin de semana tras fin de semana, se traga un montón de porquería, de veneno extraído por el razonamiento humano. Doctores de la ley, maestros y así. Pecamos hasta que Cristo viene. Y por eso Cristo no viene. Así que sigamos pecando porque vamos a ver el reino de los cielos más bien nunca. Dice, los hombres se esforzarán por explicar a partir de causas naturales la obra de la creación, que Dios nunca ha revelado. Pero la ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Dios del cielo, ni explicar las estupendas obras de la creación, que fueron un milagro del poder omnipotente, como tampoco puede mostrar cómo llegó Dios a la existencia. Y solo tenemos teorías y razonamientos humanos, pero nada más. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Los hombres que profesan ser ministros de Dios levantan sus voces contra la investigación de la profecía. Levantan sus voces contra la investigación de las escrituras, de la profecía. Y dicen al pueblo que las profecías, especialmente las de Daniel y Juan, son oscuras y que no podemos entenderlas. Pero algunos de los mismos hombres que se oponen a la investigación de las profecías porque son oscuras, reciben con entusiasmo las suposiciones de los geólogos que cuestionan el registro mosaico de las escrituras, ¿verdad? Pero si la voluntad revelada de Dios es tan difícil de entender, ciertamente los hombres no deberían basar su fe en meras suposiciones con respecto a lo que Él no ha revelado. Los caminos de Dios no son como nuestros caminos, ni sus pensamientos son como nuestros pensamientos. Pero nosotros creemos que sí podemos entender esto. Dice, la ciencia humana no puede dar cuenta de sus obras maravillosas. Dios ordenó que los hombres, las bestias y los árboles, muchas veces más grandes que los que hay ahora en la tierra, y otras cosas, fueran enterrados en la tierra en el momento del diluvio y que se conservaran allí para demostrar al hombre que los habitantes del mundo antiguo perecieron por un diluvio. Que muestran que perecieron por un diluvio. ¿Hoy quién cree esto? ¿Cuentos de niños? Sí. Más allá de esto, poco. Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas en la tierra estableciera la fe de los hombres en la historia inspirada. Pero los hombres, con su vano razonamiento, hacen un uso erróneo de estas cosas que Dios diseñó para llevarlos a exaltarlos, para darse a conocer de que el registro inspirado es real, verdadero. Caen en el mismo error que el pueblo antes del diluvio. Las cosas que Dios les dio como un beneficio, las convirtieron en una maldición al hacer un uso equivocado de ellas. Y es así como estamos en una infidelidad disfrazada. Es decir, no sabemos que tenemos que hacer una elección y estamos en un engaño tan tremendo y nuestra elección es a otro Dios. Porque en lugar de creer lo que dice Dios, creemos lo que dicen los hombres. ¿Y qué dicen los hombres? ¿De quién son inspirados? ¿De dónde resulta su razonamiento? Igual que en Edén. ¿Sí? Pues así nos va. Y para terminar, dijo Cristo, todavía hay mucha luz que debe brillar del carácter de Dios, de la ley de Dios,
y del Evangelio de la justicia, de Jesucristo. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión también os pueda ser de ayuda. Mi invitación siempre y como siempre, estudien. Dejen de creer al hombre y sus razonamientos. Tenemos el verdadero evangelio. Tenemos a Cristo, al hombre Jesucristo, que nos trata de revelar cuál es el carácter de Dios, el verdadero carácter de Dios. Y eso es lo que necesitamos conocer. ¿Quién es nuestro Dios? Este fue el problema de toda la historia de la humanidad. Siempre adoramos a un falso Dios y desconocimos al verdadero Dios. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que hagamos cada uno de nosotros nuestra elección. Os deseo que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.